Bueno, no sé si nos conocerán todos, pero la gran mayoría creo que sí. Así que quiero decirles que por la gracia de Dios nací en un hogar cristiano y de padres que vinieron de Europa conociendo mucho lo que era el dolor del principio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y encontraron un lugar de refugio en Argentina y eso fue muy hermoso porque ellos se encariñaron mucho con nuestra tierra, así que somos argentinos de pura cepa. Cuando nos dicen algo, digo, no, yo soy criolla, nací en Córdoba, ustedes van a sentir una tonada distinta a los demás, porque en Córdoba se habla medio como cantando, así que aquí estoy. Eh, ¿Qué puedo decir después de todo lo que se dijo durante el día? Y no quiero caer en las repeticiones porque estuve toda la mañana escuchando y la verdad que por ahí decía, hoy tengo que borrar esto porque ya se dijo, pero por otro lado, al saber que Dios hace esta expresión de cierto te digo, a veces el método de la repetición es algo bueno, así que damos gracias a Dios que cada uno por un canal distinto, Dios nos estaba hablando de algunas cosas similares. Y yo mandé el archivo para Jessica, para que si alguno lo quiere, lo puede tener en grandes rasgos, ¿no? Lo que vamos a tratar de decirlo ahora. Quiero ver la hora, 18:49, me tienen que avisar para que no me pase, si no, yo puedo hablar hasta las 12 de la noche sin ningún problema. Bueno, encantada de verlos a todos y de ver a Raquel, la Madre Superiora de Perú, al Patriarca Luis, que con toda su familia ha sido de tanta bendición, no solo para nosotros, sino también para las naciones donde ellos han estado aún como familia, todos sirviendo al Señor. Y yo quería, entre las cosas que había notado justamente, era que una niña de 15 años, Flavia Ramelo, iba con su padre a las oficinas del Club 700 y allí ella contestaba las preguntas. Yo cada vez que me pongo a pensar, ¿qué estaría diciéndole a la gente nueva, a la gente que venía por primera vez a escuchar el programa, que generalmente la gente que llamaba era desesperada, con temas de suicidio, temas de, bueno, de vicios y de cosas. Sin embargo, ya estaba preparada para contestar esas preguntas y era de ayuda y compañera de su papá en ese trabajo, ¿no? O sea que nunca subestimemos ni a los niños ni a los adolescentes, porque Dios ha puesto una sabiduría y una fe muy hermosa en cada uno de ellos y ahora los vemos crecidos. Como decía Jessica, a los 5 años todas las fotos las tengo acá pegada al lado mío. Así que ella saludaba a los ancianos, Erika después también viajando a un lugar tan peligroso con sus niñas, quiere decir que estaba ya preparada en su interior y en su espíritu para afrontar cosas difíciles. Bueno, y así podría hablar de muchas otras experiencias que hemos tenido. Y yo quiero señalar el impacto en la mente de los niños para que conozcan el llamado del Señor a través de biografías. Saben que a los niños y adolescentes les gusta mucho y les impacta mucho las biografías, o sea, narrarles la vida
de los misioneros, y comenzando por los llamados, por supuesto, bíblicos, y lo que ellos hicieron, sus obras, pero también biografías que son contemporáneas, pero también del pasado, porque la historia nos muestra que si hoy llegamos a donde estamos es porque muchos sembraron con lágrimas lo que tal vez ahora estamos cosechando nosotros. Así que yo les voy a dar algunos tips, y algunas cosas ya la dijo Wanda esta mañana, así que simplemente la voy a pasar de largo, solamente la voy a mencionar. En primer lugar, enseñar las historias misioneras del pasado, del tiempo presente también, es de gran valor. Yo después voy a dar algunos testimonios y van a ver cómo ellos fueron impactados por escuchar con atención de parte de los padres. Yo voy a enfatizar en 2 puntos: los padres y la iglesia local. El rol de la iglesia local, lo importante que es para que los chicos tengan no solo el espacio, sino el lugar donde Dios les habla, a veces en un culto, a veces por una palabra de una visita, a veces por un informe, como hacemos normalmente todos los domingos, oramos por una familia misionera, mostrando a veces videos de sus trabajos. El otro día pusieron un video y oramos por la familia de Ezequiel Pedroso, y todos estaban impactados por la forma en que la gente se acercaba desesperada a una canilla de agua, porque lograron después de mucho tiempo conseguir un pozo de agua. Para nosotros lo más común es abrir la canilla, bañarnos y todo, pero ellos estaban saltando de alegría porque salió un chorro de agua potable. Entonces, yo creo que son cosas que aún los niños empiezan a valorar, que en otros lugares no tienen las comodidades y las bendiciones que tenemos nosotros, cada una en su casa. Así que compartir biografías, traer las visitas para que la conozcan de carne y hueso. Bueno, en las giras misioneras siempre pasan hermanos y cuentan sus sueños, su proyecto, y todo eso va haciendo un tesoro en la mente de los niños. Y cuanto más sentidos sean afectados, ¿no es cierto?, más les impresiona, sea a lo mejor la visita en directo, hacer las jornadas misioneras con comida, como decía Wanda hoy, o siempre nosotros teníamos hasta el día de hoy un mapa grande, un mapa mundi, o un planiferio, donde hacemos ubicar dónde está el misionero, y vemos que está tan lejos de nosotros. Eso impacta mucho el corazón. Yo quiero decir que cuando yo era chica, más o menos a los 10 años, conseguí un libro que se llama, está reeditado, Héroes y Mártires de la Obra Evangélica, de Juan C. Barreto. Es un libro muy antiguo, en el sentido de que debe tener como 100 años, pero es un libro que ha impactado generaciones de misioneros, y yo lo leía cada verano, sobre todo en las vacaciones, hasta 2 o 3 veces, y era impresionante cómo yo lloraba al leer esas biografías. Por ejemplo, la vida del doctor Williams, que fue comido por los caníbales en las Nuevas Hébridas por querer alcanzar a los nativos de Oceanía, y veía la fotografía, los mapas, veía a esa gente toda tan primitiva, con unos huesos cruzados por la nariz como un adorno, y uno
se impresionaba tanto y yo siempre decía, cuando alguien me preguntaba qué sería de grande, yo decía que iba a ser misionera, pero impactada por ese libro porque yo se lo recomiendo, está hecho de nuevo, pero ya esta vez no trae las fotos ni los mapas como antiguamente. Ahí me preguntan cómo se llama el libro. Héroes y mártires de la obra evangélica de Juan C. Bareto. Después se lo puedo escribir en el chat, pero es así. Héroes y mártires de la obra evangélica. Debe ser la editorial Bautista, porque Juan C. Bareto era un líder bautista. Y ese libro fue para mí, después de la palabra de Dios, de la Biblia, el libro que más me impactó. Nunca, bueno, no fui misionera, nos casamos y el Señor nos puso una carga muy grande en la década del 80, de que nuestra misión o nuestro ministerio iba a ser preparar misioneros, preparar obreros y darlos. Y con una palabra profética nos fue dicho que ese sería nuestro ministerio, preparar y fundar iglesias, preparar obreros, darlos al mundo y que a través de ellos las naciones iban a ser bendecidas. Pasado este tiempo, nosotros nos damos cuenta que sí, que era una palabra de Dios, y aunque no somos misioneros, sí hemos sido enviadores, preparadores y enviadores, y eso me hace acordar de Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, que él de alguna manera enfatizó mucho sobre las misiones, mandó más de 100 misioneros y él nunca salió de su iglesia, de su campo, ¿no? Pero es así como se mueve este tema de las misiones, como que hay distintos aspectos, y en el nuestro fue prepararlos, enviarlos y luego visitarlos. Así que de alguna forma estábamos haciendo un poco de misiones así a corto plazo, visitando a muchos lugares. También hay, en este tiempo que hay tantos recursos, recursos de internet, hay muchas películas muy buenas para que ustedes la busquen y la muestren. Una película que deben mostrar siempre a un grupo de niños es La Niña de la Selva. No sé si algunos lo han visto, pero yo les recomiendo. La Niña de la Selva es una película hermosa porque es todo lo que pasa una niña en una cultura absolutamente primitiva en la época de, digamos, como si estuvieran viviendo en la edad de piedra, y todo lo que ella experimenta y cómo se encariña con esa gente tan primitiva, siendo que ellos venían de Alemania, del primer mundo, y el impacto que hizo en su vida hasta el final. Y también hay otra película que a mí me bendijo mucho, es Más allá de la lejana montaña. No sé cuántos han leído ese libro, perdón, esa película, pero es la vida de un chiquito que en su idioma no había Biblia, y él camina no sé, cientos de kilómetros para aprender a escribir, de Myanmar, está en la frontera de Myanmar o la antigua Birmania, era una tribu terriblemente cruel, hasta hubo canibalismo, y cómo Dios usó a este niño para la traducción de la Biblia en su idioma y la transformación de toda esa tribu. Es hermosa, tienen que verla, incluso pasarla en la iglesia para que todos la vean, porque es una historia real. Ese niño hoy es un hombre muy famoso
y es presidente de las sociedades bíblicas y regala Biblias y becas para los niños pobres, recordando todo lo que él vivió en cuanto a la necesidad, ¿no es cierto?, también en la pobreza que él vivía y el acceso tan difícil a la educación. Entonces, es una película un poquito larga, pero vale la pena verlo porque les va a abrir todo un abanico de lo que significa llegar a tener la Biblia, como dijo Thompson, el que fundó esta hermosa obra de la traducción bíblica. Él dijo que la Biblia era la mejor misionera, ¿no? Que es la que mejor habla en su idioma nativo. Así que son dos recursos que estoy simplemente recomendando. Hay muchas más, ustedes pueden entrar en YouTube y en distintos lugares. Hay películas como la de los mártires del Ecuador, allí se acuerdan del año 1956, cuando mueren los misioneros en el Ecuador. Entonces se ha hecho una hermosa película con premios de Hollywood y todo, así que hay cosas muy lindas. Ahora, yo lo que aprendí más por la práctica, por eso quiero hablar sobre los padres, la influencia que tienen los papás para que ellos, de alguna manera los niños son como una esponja y van absorbiendo todo lo que ven, lo bueno y lo malo. Pero si nosotros los formamos como parte del equipo, perdonen que vuelvo a nombrar a la familia Ramelo, pero este es un buen ejemplo, porque estábamos en todos los cultos. No había excusa de que hoy, porque mañana hay que levantarse temprano. Estaban en los cultos de los miércoles, estábamos con mis chicos que eran de la misma edad, y quiero decir que tanto mis niños, mis dos muchachos que ahora ya sirven al Señor, no son niños, ya son cuarentones, pero cuando eran de esa edad, tenían todos sus compromisos, ¿no es cierto?, como un colegio de doble escolaridad, porque era un colegio industrial. Sin embargo, no faltaban nunca a los cultos de oración, a la clase bíblica, me acompañaban desde muy chicos, nos separábamos con mi marido para atender lo que se llamaba en ese tiempo casitas de oración, aunque ahora le dicen células, bueno, distintos grupos, o espiga, y yo llevaba un teclado portátil, un Yamaha que me había comprado, y entonces uno llevaba colgado el teclado y el otro llevaba el equipito de sonido, y nos íbamos caminando muchas cuadras, después tomábamos un colectivo, después íbamos unas 15 cuadras desde el colectivo, teníamos la reunión, hasta 30, 40 personas, ustedes saben, gente nueva que pregunta, que había que orar. Y el Señor bautizaba con el Espíritu Santo, hacía liberación. Ellos vieron en vivo y directo cómo el Espíritu Santo se movía de una manera tan natural, y ellos tocando, o sea, me veían a mí tocar y ellos ponían el sonido, me ayudaban con las canciones, y la gente nueva aprendía las canciones y llevamos la palabra. A veces, después de la campaña de Anacondia, teníamos una familia por la calle, acá muy cerca, 9 de julio, de donde estábamos antes, y Boris, a veces, el que es pastor ahora, se hacía tan larga las reuniones que estaba como Eutico, ¿no? Pero se acostaba en una alfombra, en un rincón, Elcita, que era una hermana nueva, con su mamá y otras hermanas más que se juntaban, siempre recordaban
a Boris, el que es pastor ahora, que después que terminaba su función, encontraba una alfombra y se dormía, porque la gente nueva necesitaba consejería, necesitaba, y ahí ellos veían cómo el Señor traía libertad de los vicios, de los demonios, de espíritus malos, y nos acompañaban a los velatorios, nunca tuvieron miedo a la muerte porque se le decía, acá está el hermano tal, ya está con el Señor, y esa manera práctica de trabajar en equipo como padres hace que ellos de alguna manera van percibiendo de una forma tan natural las maravillas de Dios. Una vez Iván me dijo, charlando sobre la campaña de Anacondia, que ellos trabajaron mucho, eran adolescentes, trabajaron mucho, no en la parte espiritual, trabajaban haciendo un kiosco, pero veían en primera mano todo, y terminaba la campaña a la noche, bien tarde, 2, 3 de la mañana, y juntaban todo lo que eran todas estas cosas, amuletos, cosas que se usaban en la hechicería, libros de magia, todo así como dice el libro de Hechos, capítulo 19, y les encanta. Ustedes saben que los niños les encanta el fuego, ¿no? Son medio piromaníacos. Y le echaban queroseno y empezamos a cantar sobre la sangre de Jesús, hay victoria en la sangre de Jesús, y aplaudían y prendían más fuego. Y de alguna manera ellos comprobaron que lo que nosotros predicamos es una realidad. Y entonces Iván una vez estando en Alemania me decía, mami, gracias por toda la experiencia que yo tuve de la campaña, de ver en primera mano la obra de Satanás, pero también la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, porque Alemania es un país que de lo sobrenatural son muy doctos, son muy intelectuales, pero la parte sobrenatural era como muy difícil de que lo aceptaran. Entonces, con esa experiencia y esa fe en el Señor, él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, y gente oprimida era liberada, y eso, dice mami, esto me ayudó porque lo vi en carne propia, lo que Dios hacía cada noche. Fueron 56 noches sin parar, donde ellos estuvieron trabajando al pie del cañón, a la par nuestra, y a la mañana siguiente era de nuevo, y así era una fortaleza sobrenatural también para aguantar todo ese trabajo. Y de alguna manera yo quiero repasar este texto que me pasó Jessie, que es digamos, de donde se saca el tema, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. De alguna forma es una metáfora hermosa de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con nuestros alumnos, que ellos sean árboles hermosos como los sauces, ¿no es cierto? Como los árboles que están al lado del río, y sabemos que el río significa la fuerza del Espíritu Santo, trayendo madurez, trayendo crecimiento, trayendo utilidad, trayendo verdor, trayendo vigor, trayendo fuerza. ¿Por qué? Hay dos extremos en esta sociedad impía que nos toca vivir, dos extremos muy despreciados. Uno son los ancianos, que les aseguro, he visto algunos posteos de políticos donde están diciendo que
los ancianos son una carga para la sociedad y que ojalá con esta plaga mueran muchos porque a la larga no sirven más que para producir gasto de remedios, de operaciones de hueso, de operaciones que es una carga para el Estado. Y los niños, con el tema del aborto, está todo dicho, ¿no es cierto? O sea, son los dos extremos de la vida que el mundo desprecia y Satanás quiere a toda costa destruir. Pero como hemos repetido tantas veces a lo largo del día, la profecía de Joel que se cumplió en parte en Pentecostés, Dios va a derramar en una forma pareja hacia toda la tierra, como si viéramos toda una generación completa de extremo a extremo, de niños recién nacidos, de bebés recién nacidos o recién concebidos, hasta los ancianos. Ahí incluye esa lluvia del Espíritu Santo de una manera tan poderosa que dice que los niños, los adolescentes, tendrán proyectos maravillosos, tendrán una manera de ver el mundo como lo ve Dios para su tiempo, y Dios le dará toda la sabiduría para este tiempo. Nosotros nos vamos a ir, digamos, retirando, es natural, porque el mundo que les espera a este renuevo, a esta cuando habla renuevo, habla de la generación. Y aunque dice brotarán como hierba, como sauce, está hablando de personas, ¿no es cierto? De renuevo, de árboles. Está hablando el Señor de toda una generación que paulatinamente, de extremo a extremo, va a ser llena del Espíritu Santo. Van a recibir proyectos maravillosos que nosotros no sabemos qué instrumentos usará el Señor, pero nunca el Señor va a dejar de lado a los ancianos ni a los mayores, porque una generación mayor es la que prepara a la generación menor. Así que Dios no es un desperdicio, los mayores, los ancianos no están porque sí, sino que aún el rey David escribió en el Salmo, creo, 71, dice, déjame vivir, aunque es un salmo del anciano, hasta que cuente de tus maravillas a la próxima generación. Así que, hermanos, yo creo que Dios está preparando algo maravilloso para nuestro tiempo. Creo que ya lo ha empezado a hacer. Hemos visto muchas, de alguna manera, muchas cosas que nos sorprenden. Yo veo como hay niños con una percepción del espiritual que es maravillosa, que yo me quedo asombrada, a veces hablando con las mamás jóvenes, a veces con los misioneros. Ellos tienen la posibilidad de ver el mundo espiritual con una naturalidad impresionante. Podría contar varios testimonios, pero no me da el tiempo, pero hijos de misioneros que han visto ángeles, que Jesús se les ha aparecido, que han podido escuchar el llamado de Dios para las misiones en forma clara, han tenido sueños y han visto países que ellos no conocen, pero ellos pueden describirlo. O sea, ya el Señor se está manifestando para una generación, como dice, que aunque algunos piensen que es una época de sequía, el Señor ha prometido que en medio del sequedal vendrán ríos, en tierra árida vendrán los ríos, el Espíritu Santo que se derramará de una forma tremenda, dice, sobre tu generación. Tomamos esta palabra maravillosa y decir, bueno, serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, pero en tiempos difíciles, en tiempos donde, no sé, ya
la plataforma para el anticristo se está armando de una forma muy visible, y saber que eso significa también la venida de Cristo pronto, y que lo anhelemos, y es la promesa del Señor que antes de que Él venga, todas las naciones conocerán su nombre, conocerán su palabra. Quiero ver este nombre. Hay un libro que les recomiendo, Los Generales de Dios, el tomo 1, que es un libro que todo maestro, todo pastor y todos los que queremos servir al Señor es bueno leerlo, porque de alguna manera uno puede percibir lo que Dios hace con ellos, con gente del pasado y gente que es de ahora, más de este tiempo. Y quiero compartirles la biografía de Smith, bueno, es un apellido muy largo, Wigglesworth, que le dicen el apóstol de la fe. Y este pequeño se llama, le decían el pequeño recolector de nabos, porque él era una persona que de chiquitito tuvo que trabajar por la pobreza extrema en Inglaterra. Ahora uno siempre mira el primer mundo, Inglaterra, el Reino Unido, Alemania, todo eso, como primer mundo, pero hubo periodos de mucha pobreza, y en ese tiempo, en 1859, él nace en el seno de una familia muy, muy pobre, de tal manera de que él tenía que, un vecino le daba la posibilidad de que vaya a cortar nabos, era la comida de esos tiempos, y a los 6 años él trabajaba desde la mañana hasta la noche cortando nabos con las manos, no tenían herramientas, así que sus manitos eran completamente lastimadas por ese trabajo tan duro. Nadie se preocupó por su educación, pero él siempre después dijo, cuando adulto, que ese esfuerzo le dio lo que hoy llamamos la ética del trabajo, que sin esfuerzo no se llega a ningún lado. Y eso es lo que él enseñó mucho después, predicando del esfuerzo para servir al Señor con toda pasión. Más adelante su papá lo lleva a un aserradero, y ahí él ganaba algunos pesitos, y por fin la familia tenía un poco más de comida. Así que se pueden imaginar de su origen. No eran creyentes los padres. Es interesante esta biografía. Cuando este niño salía al bosque, él de alguna manera percibía que Dios existía, y era gracioso porque le hablaba a Dios, le gustaba mucho la naturaleza, el canto de los pájaros, era un amante de los pájaros, y él hablaba con Dios con una naturalidad como si alguien le hubiera predicado, pero era como si él en la belleza de la creación percibiera a Dios. Ahora, tenía una abuelita que de vez en cuando lo llevaba a una iglesia metodista, cuando todavía los metodistas eran estilo pentecostal, y en esas reuniones se bailaba, hacían danzas, cantaban muy fuerte, con mucho entusiasmo, sobre la sangre de Cristo. Y él le impactó eso de que se cantara sobre la sangre de Cristo. Y sin mucha preparación, un día pidió, él, con 8 añitos, quería cantar en la iglesia. Y pasó a cantar, y cuando él cantaba, a los 8 años, dice que sintió una convicción de que ese era el momento de su salvación, que él era nacido de nuevo,
en el momento en que estaba cantando sobre la sangre de Cristo, que había, nunca él dudó sobre su salvación, a pesar de que nadie lo llevó a los pies del Señor, como tradicionalmente se hace, pero nunca, aún en la vejez, él dudó sobre, sobre su salvación. Es interesante que él escribió: vi que Dios nos desea tan desesperadamente que ha hecho que la condición sea la más simple posible. Es solo creer en el Señor. Es así de simple. Por eso los niños, de alguna manera, son tan simples para aceptar a Cristo, porque ellos creen. Inmediatamente él comenzó a ser pescador de almas, él apasionado ahora para predicar. La primera en ganar fue a su mamá, la llevó a la iglesia, y cuando él hizo la confirmación, que es cuando se llega a los 12 años más o menos los niños, dice que cuando se hacía el rito de la confirmación, él fue lleno del Espíritu Santo. Él comparte de que los otros niños se fueron a jugar, como todo niño, pero él quedó sumido como en una gloria, como en un éxtasis, y fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de allí, a los 13 años, él, aunque no sabía leer ni escribir casi, siempre tenía el Nuevo Testamento en su bolsillito y hablaba a todo el mundo acerca de Jesucristo. Él empezó a ser como un evangelista pequeño, y cuando tenía 13 años tenía que dar un mensaje. Le dijeron: bueno, vas a predicar 15 minutos. Dice que pasó no sé cuánto tiempo orando por esos 15 minutos que tenía que predicar, pero era un preadolescente, podríamos decir ahora, ¿no? Entonces dice que él no recuerda mucho lo que predicó, solo que cuando terminó la gente aplaudía, lloraba, conmovida por la obra del Espíritu Santo en ese momento en la congregación. Entonces, este fue el comienzo de una vida maravillosa. Sus descendientes, porque él muere en 1947, todos sus descendientes, sus hijos, sus nietos, todos sirvieron al Señor de una manera poderosa. Y se llama el apóstol de la fe porque sus hijos comparten lo que ellos vieron: sanidades y milagros extraordinarios. Vieron varias resurrecciones de muertos, liberaciones, pero por sobre todo la pasión que tenía por hablarle a la gente del Señor. Y fue invitado a muchas naciones para predicar el Evangelio, y dejó un gran legado a las generaciones futuras a través no solo de sus hijos, sino también por la cantidad de líderes que él preparó para transmitir esa fe que él tenía, la traspasó hacia todo el liderazgo que cubrió gran parte de la tierra. Esta es una mujer, Aimee McPherson. Me encanta ver, saben que yo leo las biografías interesándome mucho, aunque sean de personas malas, qué pasó en su niñez, porque la niñez hace del hombre. Y a veces es muy importante de saber por qué hay tanta maldad en un ser humano, y cuando uno va a las raíces también uno ve que hubo mucho sufrimiento. Pero esta mujer, Aimee McPherson, se describe como la mujer nacida antes de tiempo y pionera de la iglesia tal como la conocemos hoy. Fue fundadora de la iglesia cuadrangular. A lo mejor ya algunos conocen su biografía, pueden verla
actuando también en internet. Pero ella desafió todas las probabilidades en ese tiempo la mujer no podía predicar. Así que ella decidió predicar por llamado del Señor. Y no conocía, en su vocabulario no existía la palabra no se puede. Ella hizo cosas que nadie se animó a hacerlo antes. Era dramática, era muy creativa, no conoció lo que es la cobardía. No sé, Dios la capacitó de una manera tan poderosa que en los tiempos de la Gran Depresión norteamericana pudo construir el Gran Templo de Los Ángeles, que es una maravilla hasta hoy, con capacidad de 10.000 personas. Ganó estrellas de Hollywood y gente de la mafia la llamaba para que le predicara. Fundó la primera radio cristiana del mundo, pero ella fue como Ana, el fruto, o sea, cuando Ana oraba por un hijito, la mamá de Aimé, llamada Minnie en Canadá, era una activa predicadora del Ejército de Salvación, pero por su necesidad y su orfandad, decidió casarse con un hombre que, bueno, de alguna manera le pedía que se dedicara solamente a la casa. Ella quedó muy, muy traumada con esto porque era como que le falló el Señor, pero cuando se embarazó hizo una promesa, como Ana: yo te la ofrezco para que le sirva, esta nena, que le sirva. Ella quería una nena. Si me das una nena, yo quiero que ella ocupe mi lugar y haga lo que yo no pude hacer. Y el Señor le concedió, y aún embarazada ella le leía la Biblia, le recitaba historias. Era una cosa que a los 3 años esta criatura ya sabía capítulos de memoria. Aimé a los 4 años se paraba en las ferias de la ciudad y hacía personajes bíblicos hablando capítulos y capítulos de memoria. Era de una voz maravillosa, era muy simpática, tocaba el piano desde muy chiquita, tenía una hermosa voz. O sea, Dios la dotó con todas las cosas que se necesitaba para esa generación. Se casó en 1908 con un pastor muy, muy buen mozo, y Dios habló a Robert, se llamaba Robert, su esposo, de ir a la China a predicar el evangelio a la China. Allí partieron el trabajo mucho, los dos trabajaron mucho para ganar su sustento, para ganar para el viaje. Cuando ellos llegan a la China, nunca imaginaron las cosas espantosas que vieron, desde la idolatría, las feas costumbres que había, la pobreza que había, la suciedad. Y eso llevó a que su esposo y ella se enfermaron de malaria, pero de una forma muy fuerte, y él falleció allí sin conocer a su hijita. En ese momento ella estaba embarazada y viuda en un país extraño, se imaginan, con un dolor insoportable. Su madre le mandó dinero para que ella vuelva a su país y tuvo mucho dolor y estuvo muy, muy entristecida. Con los años se casó con un pastor, McPherson, de ahí viene su apellido, y con él tuvo un hijo, un niño que se llamaba Rolf. Quería decir que la nena se llamó Roberta en honor de su padre. Ahora tiene un niño que se llamaba Rolf. Bueno, pero las cosas no anduvieron bien. Su esposo no quería que ella fuera la evangelista, no sé, tal vez tendría celos, no sé. Ella empezó a sufrir tanto hasta que tuvo un colapso nervioso y Dios le habló en forma audible de que tenía que reiniciar su ministerio, que el Señor la iba a acompañar.
Esto llevó a una ruptura, o sea, decidieron separarse. Él le permitió que los niños estuvieran con su madre y formaron un equipo. Es tan gracioso cuando uno lee, gracioso y a la vez admirable, porque tomaron un auto viejo con un piano portátil, con una carpa muy, así muy simple. Iban pueblo por pueblo, ellos evangelizaron todos los estados de Estados Unidos, viajando día y noche, parando, haciendo una campaña evangelística. Los niños veían milagros, eran colaboradores de su mamá para armar las carpas, para dormir donde los alcanzara la noche, y veían cómo los dones de los milagros se sucedían, cómo la gente era bautizada con el Espíritu Santo, cómo ella no tenía miedo a nada, se entraban a los boliches, no boliches, sino bares, ¿no? Donde estaban los hombres borrachos, se paraba en una silla y se ponía a cantar himnos antiguos, y eso le producía convicción de pecado a muchos borrachos que se tiraban al piso llorando porque les recordaba tal vez su niñez y eh, lo que ellos de alguna manera escucharon en su casa. Y ella con mucha compasión los atendía, los levantaba y les daba todo su amor. Eh, Dependía totalmente de Dios por la fe para todo. Y es gracioso, ella nunca pedía ofrenda, pero los niños empezaron a tener la fe de la madre, y ellos después fueron los sucesores de su mamá, pero una de las cosas, por ejemplo, la fe de los niños. En un momento el chiquito, este Rol, no tenía calzado, no tenía zapatilla, estaba descalzo, y empezaron a orar por unos par de zapatos. Señor, dame un par de zapatos. El tema era que le regalaron unos zapatos muy lindos, nuevos, pero no le andaban. El pie de él era más grande que los zapatos que Dios le había provisto. Y miren el razonamiento. El chiquito dijo: mamá, en el desierto el Señor los acompañó por 40 años, y en 40 años los niños crecen y los pies crecen. Entonces, la Biblia dice que nunca les faltó nada, ni los zapatos, ni la ropa. ¿Puede el Señor hacer que mis zapatos se estiren, que se hagan más largos? Entonces la madre dice: nos arrodillamos y le pedimos al Señor que los zapatos se estiren. ¿Y cuál fue la sorpresa? Con toda naturalidad se levantaron de pedir que los zapatos se estiren, y cuando se los colocó en los pies le andaba justo para él, y esas fueron lecciones de milagros y de experiencia que hicieron que aún sus hijos fueran tremendos siervos de Dios. Bueno, les aseguro que es una vida que es fabulosa como para hacer una película, porque ella sigue influyendo hasta hoy. Hizo composición de óperas cristianas, conciertos, y escribió 150 canciones. Preparó discípulos que abrieron iglesias en todas las naciones. Bueno, para reducir toda esta hermosa biografía, el mundo no quería que ella predicara, pero podemos ver cómo Dios la usó desde su más temprana infancia. ¿Cuánta influencia tenemos nosotros como padres y madres? Y por último, Daniel Bianchi es un líder de misiones, me dijo, porque yo le pedí que él me diera algún ejemplo de algo contemporáneo, para no hablar siempre del DNM, porque de los míos yo los conozco, y si no, tienen que comprar el libro Páginas Blancas, que lo pueden conseguir
en Buenos Aires, a través del DNM, están todas las biografías de nuestros misioneros. Pero esta hermana me mandó un audio muy hermoso, se llama Susana Malcolm, y ella es una misionera que estuvo en Marruecos. Y me contó que la influencia de su madre y su padre cuando vivían en el campo en Buenos Aires, la dicha más grande de ella era que a la noche, a la luz de una lámpara en la pieza, en el dormitorio de su mamá y de su papá, todos se subían arriba de la cama y la mamá y el papá le leían historias misioneras. Y entonces ella se hacía toda la película cuando la mamá iba leyendo o el papá, y ella hizo esta oración: Señor, cuando sea grande, llévame a lugares donde nunca se haya predicado de ti. Bueno, ella era soltera, viajó sirviendo a Dios hasta los 80, o sea, la década del 80, cuando ella conoce que hay una gran necesidad en Marruecos y se preparó en el idioma árabe, y aunque era ya una señorita grande, sin embargo, el Señor la llevó y trabajó en el mundo musulmán de una manera muy intensa con niños abandonados y niños discapacitados, porque Marruecos tiene la espantosa costumbre, sobre todo si una madre soltera tiene un bebé, la familia lo descarta, no le dan apellido, no le dan nombre, no le dan documento, son NN y son abandonados. Ella trabajó mucho con ellos hasta que el Señor la trajo de vuelta a la Argentina. Pero ella me dice, quiero que escuchen esto, ella atribuye que este llamado tuvo que ver a la lectura y la narración de vida de misioneros, de sus peligros, sus enfermedades y su renuncia por Cristo al punto de llegar, si Dios lo permitiera, hasta ser mártires. ¿Por qué? Porque cuando hablamos a los niños, ellos tienen que saber que no es un romanticismo las misiones, los jóvenes también tienen que saber que no es un romanticismo, que Dios te puede llamar a un lugar difícil, donde no hay las comodidades de la casa, de lo que uno ha conocido, y entonces más bien dice presentar la misión tal como Cristo la diseñó y como lo vemos en la Biblia. Entonces debemos animar a los padres que suelten, que los preparen, que no los mezquinen, porque el Señor es el dueño. Cuando nosotros los consagramos al Señor, ellos son del Señor, y eso lo tenemos que entender, y también enseñar la necesidad del mundo sin Cristo. ¿Que habrá peligro? Sí, pero Dios siempre estará con su presencia y sus ángeles. Como dice Mateo 18:10, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que con esto yo quiero ir terminando y dándole gracias porque ustedes han prestado atención y que esto se lleve a la práctica. A nosotros como pastores y como padres nos ha resultado. Ahora nuestros nietos están sirviendo al Señor y es un gozo verlos comprometidos con la iglesia. Y no sé, Sofía, mi nieta de 19 años, está estudiando medicina porque ella siempre desde chiquita dijo, voy a ser misionera, una médica misionera. Y con mucha seriedad se está preparando para hacerlo. Así que uno simplemente tiene que darle las herramientas, soplar hacia el viento de Dios, que es el Espíritu Santo, y proclamar lo que hemos leído hoy, que aún en tierra árida el Señor derramará sobre nuestra generación ese río, esa agua que va a producir un renuevo
y que va a producir siervos para Dios. Así que ese río de Dios, que es el Espíritu Santo, corra a través de sus familias, corra a través de sus congregaciones, corra a través de todos los grupos que están a veces con algunos proyectos y no saben cómo encaminar, que el Espíritu Santo les muestre los lugares más necesitados, que el Señor les indique, que les hable, que venga profecía, que venga mensaje. Cuando Joel y el apóstol Pedro decía de las generaciones que van a recibir esta unción, este poderoso derramamiento del Espíritu Santo, dice que los niños y los jóvenes van a profetizar, nuestros hijos, nuestras hijas. Y profetizar no es hablar cosas del futuro, es simplemente ser mensajeros del Señor para esta tierra que tanto lo necesita. Así que el Señor es el que capacita, el que fortalece y el que hace producir los frutos. Nosotros no los retengamos, no los mezquinemos, al contrario, los soltamos y después nos maravillamos con lo que Dios es capaz de hacer con ellos. Termino para orar con esta palabra, que es una palabra del Salmo 102, 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Vamos a orar y damos por finalizada nuestro tiempo. Espero que hayan podido ser animados a lo largo del día a trabajar con más entusiasmo y ver en cada niño el potencial que Dios ve en cada uno de ellos. Y así como a Jeremías, el Señor aún antes de nacer ya lo había preparado, que podamos ver en cada niño y aún en cada embarazo una maravilla de lo que Dios puede hacer con ellos en lugares difíciles, como este niño que simplemente juntaba nabos, como esta mujercita que desde muy pequeña era capaz de hacer prodigios y milagros, así como esta mujer que fue ya de este tiempo a Marruecos simplemente por ese impacto que produjo la historia escuchada allí en medio del campo en Buenos Aires, a la luz de una lámpara de querosén, sin ninguna comodidad, sin nada, dispuesta para ir a los confines de la tierra. Oramos cerrando esta palabra. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque a lo largo del día y de todas estas horas hemos podido valorar una vez más cómo tú miras a los niños, cómo tú miras a los adolescentes, a los jóvenes y también cómo tú miras a los mayores, porque los mayores van a ser los transmisores, los que van a hacer que la generación que se levante va a tener una fe poderosa. Nosotros vamos a transmitir tu verdad, tu absoluta verdad. Y Señor, proclamamos como Isaías 61:9 dice que la descendencia de ella será conocida entre las naciones, sus renuevos entre medio de los pueblos, y reconocerá el mundo que son linaje bendito de Jehová. Cuando consagramos nuestras vidas a ti, somos considerados un linaje bendito. Podemos decirle a nuestros niños y enseñarlos desde los púlpitos, enseñarlos desde el aula, enseñarlos, Señor, en forma de juegos, en manera natural, Señor, enseñarles que son sacerdocio santo, real sacerdocio, que es un linaje bendito,
que ellos también son parte de un pueblo adquirido por Dios y que tienen un propósito para anunciar las verdades. Señor, que cada uno de nosotros que a lo largo del día hemos escuchado, Señor, tantos consejos, tantas directivas, Señor, tantas palabras oportunas, nosotros podamos aprovechar este tesoro y todo lo que hemos aprendido para mejorar nuestro trabajo, para capacitarnos mejor, Señor, porque los tiempos serán cada vez más difíciles. Señor, ayúdanos a tener discernimiento espiritual y ver, Señor, cuando nuestros niños son atacados por el diablo, podamos tener una posición firme, reprender a Satanás, a sus huestes malignas, a los poderes espirituales de maldad que están ensañados con esta nueva generación, que nosotros tengamos el discernimiento y la autoridad para echarlos fuera, Señor, y que no perturben todo el plan maravilloso que tú tienes para cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, por cada oyente. Te doy gracias por cada maestro, cada padre, cada madre. Y si no han tenido la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, Señor, tu palabra dice que nosotros todos hemos heredado una vana manera de vivir, pero de nuestros padres, pero hemos sido comprados, lavados, limpiados, salvados por la sangre preciosa de Jesús. Y comenzamos una nueva historia. Y nuestros hijos y todos nuestros descendientes son sellados por la sangre de Cristo. Hay garantía de una nueva historia. Hay garantía para no repetir ningún patrón ni ninguna identificación con el mal que hayamos traído del pasado, porque somos nueva creación en Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien honramos, a quien alabamos en esta tarde y damos infinitas gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias por el lugar que ocupamos. Gracias por los ministerios que tú nos has dado, que seamos responsables muy serios en todo lo que tú nos pidas para hacer, que lo hagamos para tu gloria, para tu honra, Señor, y podamos decir como el apóstol Pablo, que por la gracia del Señor soy lo que soy, es porque simplemente ha sido tu gracia que nos ayudó a tener frutos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.